Bueno, y clasificando llegó hasta Lincoln. Bueno, vaya que esta ciudad ha marcado en el turismo de carretera una de las etapas más polémicas, ¿no? Por lo menos uno de los equipos más polémicos del TC. Espere. Con Hugo Cuervo ya hemos hablado un montón de veces. De hecho, pueden entrar acá en este canal y ver la nota que hicimos en la radio con Hugo hace ya un tiempo largo atrás. Nosotros venimos a Lincoln para hablar con Machete Esteban. Sí, el motorista del Lincoln Sport Group, pero un tipo que tiene una historia riquísima. El clasificando de hoy está dividido, clasificando de esta historia está dividido en dos partes. El primer programa, Machete nos va a contar toda su época de karting, de motorista, de motores de dos tiempos, aquella época de moto, de karting, cómo se comienza a meter en el mundo del rally, pasando anteriormente por todos los zonales, y su llegada al turismo nacional. Este primer programa del día de hoy va a tratar de eso. La semana que viene, por supuesto, nos metemos en toda la etapa del turismo de carretera. Acá por este lugar donde estamos transitando ahora, pasaba el show car, o era el auto con el que corría Mariano Werner. Bueno, nos cuenta todo, pero eso la próxima semana. ¿Usted también quiere saber cómo fue toda la interna de los famosos aros de Diego Aventín? La semana que viene. Ahora ya comenzamos con este primer programa, el inicio, los comienzos, la familia, cómo arrancó Machete Esteban, un tipo muy pero muy querido dentro del automovilismo. ¿Cómo fueron los comienzos de uno de los motoristas más exitosos del automovilismo? Estamos en Lincoln para contar esta preciosa historia. Acompáñenos. Bueno, ante todo buenos días y bueno, gracias por venir. Y bueno, arranco, yo me crié acá en este barrio, acá donde estamos, y bueno, acá al lado había un taller donde había un auto del zonal, y bueno, esos fueron los comienzos de uno que empezó a gustar esto. Había una cafetera de lo que era en ese momento las categorías de acá. Así que bueno, esos fueron los comienzos de estar en contacto con los autos de carrera, ir a las carreras zonales de acá, de la zona, y después ya trabajando en el taller y de ahí empezando con lo que era motos y karting, haciendo toda esa etapa, hasta el año 87, 86, 87 que empezamos con los autos de rally, ¿no? Pero o sea, antes del rally hubo una etapa de moto. Sí, yo trabajé en un taller acá. Primero arranqué en el taller de esta esquina, que es de Palma y Bernini, y esos fueron los comienzos míos en la mecánica, haciendo los mandados, como siempre, los comienzos de uno. Y después fui a trabajar a un taller acá de rectificaciones Yaco, de Saúl Jacobe, que ahí hice la etapa empecé a armar motores de autos de calle, y ahí empezamos a trabajar con las motos y los karting, que eran del Venadense, y bueno, y ahí aprendí mucho. ¿Y cómo pica el bichito? ¿De dónde viene el amor por los fierros de Machete? No, bueno, mi viejo era herrero hasta el final de sus días, acá estaba la herrería, y bueno, siempre estuve vinculado a los fierros. Mi viejo, bueno, arreglaba sulkis, hacía reparación de cocinas a leña, picaba rejas, todo lo que era la herrería de fragua y de soldadura de ese momento. Así que, ¿Cómo era tu viejo? Describilo. No, bueno, ellos, mi abuela con él se vino de muy chiquito de España, él tenía 1 año y se instalaron en la zona de Villega en un campo, y después se vino para acá, para Lincoln. Así que bueno, acá ya se instaló, acá conoció a mi mamá, acá se casaron, y bueno, el único hijo soy yo. Y bueno, y siempre yo estuve ligado, me crié con los fierros, con la herrería, después con el taller de acá al lado, que yo a los 7 años ya vine a vivir a esta casa. Y iba a la escuela acá a 2 cuadras, a la escuela 18, y después vivía en el taller. Así que siempre estuvimos en eso. Y como te digo, el auto de los zonales, yo era muy chico, pero bueno, ahí arrancamos, y ya de ahí la pasión de los autos de carrera y de andar con las motos, y después la posibilidad grande de poder aprender a trabajar en los motores de moto y de karting de 2 tiempos, que es un aprendizaje muy lindo, muy bueno. Que eso lo hice con Saúl Jacobe acá en Lincoln, que para mí fue un maestro porque me enseñó a trabajar en eso, y esa es una base muy linda para seguir después con los motores de auto, ¿no? Se trabaja muy fino, bueno,
empecé yo ayudándole a él y después ya armaba los motores de los karting. Así que bueno, fue una etapa muy linda, de mucho aprendizaje. En ese intermedio me tocó el servicio militar en el 82. ¿Cómo la pasaste? No, bien, fue el año de la Guerra de Malvinas, claro. Obviamente se sabe, pero yo lo hice en la 8ª Brigada Aérea en Moreno y estuvimos siempre ahí en la brigada. Así que bueno, vimos algunas cosas de cerca, lo que era el movimiento del Palomar, trasladando cosas, pero bueno, siempre quedamos ahí. Claro. Y bueno, pero siempre con el miedo de que en cualquier momento... Sí, bueno, obviamente que cuando uno está ahí no tiene miedo, ¿no? Claro. Pero bueno, me justo tocó ese año, fue una experiencia de estar en el año de la guerra y ahí estaban los Mirage, los M3. Así que bueno, veíamos el movimiento, el armado de las turbinas, algunos traslados de misiles que se armaban ahí, bueno... Vimos un movimiento, pero siempre ahí, en la base. Respeto y honor siempre a la Fuerza Aérea, ¿no? El laburo que hicieron. Sí, la verdad que bueno, los Mirage volvieron, perdieron 2 aviones de los M3, lo que nosotros sabíamos, pero bueno, volvieron los pilotos. Y bueno, la verdad que fue 11 meses y 17 días. ¿Hablabas con los pilotos? No, los pilotos nosotros le teníamos mucho cariño porque eran los que nos salvaban de los bailes. Cuando estábamos bailando y venían los pilotos, ellos no toleraban ver que bailaran a los soldados. Claro. Así que cuando los veíamos venir con esas camperas verdes por las calles y estábamos bailando, sabíamos que ahí se terminaba todo, porque realmente que el cargo de ellos como pilotos de aviones de caza era muy superior a todos los que estaban a cargo nuestro. Así que bueno, obedecían las órdenes y ahí nos salvábamos. O sea, ustedes veían venir a los pilotos y eran héroes. Sí, obviamente, bueno. Cambió todo después de la guerra, ¿no? Claro. Pero siempre para nosotros los pilotos de los Mirage, aparte que volaban todos los días, los jueves volaban de noche, a muy bajo, y después todos los días de lunes a viernes, así que bueno, convivíamos con los aviones, que los teníamos al lado, el grupo técnico eran 300 y pico de personas, y nosotros éramos 300 y algo en la base. Así que la verdad que fue una experiencia muy linda, de convivir con los aviones todos los días ahí. Nosotros no estábamos en el grupo técnico ni nada, pero estábamos al lado. Claro. Estábamos en lo que era el patrullaje y demás que tenía el grupo de tareas, que lo hacíamos nosotros los soldados, en 2 grupos. Y bueno, la verdad que fue bueno. Yo creo que son experiencias que, no digo que sea hoy que haya que hacerlo ni nada de eso, pero digo en ese momento... Uno por ahí dice, bueno, perderse 11 meses de trabajo, pero es una experiencia muy buena para el futuro, haber hecho servicio militar, para mí me parece. Sí, que muchas veces hoy dicen que falta hace, ¿no? Sí, bueno, es un tema muy bravo de opinar hoy día, pero yo creo que te da mucha enseñanza, te las tenés que arreglar solo, y bueno, nosotros estamos medio curtidos ya acá, ¿no? Porque bueno... estamos más acostumbrados, pero bueno, hay ves de todo, ves gente que llora en un rincón porque le cambia la vida eso. Claro. Pero bueno, nosotros estamos un poco más curtidos y la fuimos pasando, pero bueno, la verdad que fue hoy día contarla y fue una buena experiencia haber estado ahí. Agrícola Noroeste, líder en venta de maquinarias agrícolas. Años de trayectoria junto al campo, una excelente atención y destacado servicio postventa. Consulta con nuestros vendedores por tu implemento 0 kilómetro. Agrícola Noroeste SRL ha sido nombrado concesionario oficial de la marca líder Case IH en Colón. Acércate a conocer nuestros nuevos productos y servicios. En sucursales, Tandil, en Colón, Buenos Aires, Ruta Nacional número 8, kilómetro 274. Y en Ferré, Avenida 9 de Julio 62. Seguinos en Facebook, Twitter y en www.agricolanoroeste.com.ar. Transportes Quifa S.A. La trayectoria nos respalda. Transportes Quifa S.A. Embrague Guzmán Multidiscos, líder en categorías nacionales y zonales, desde Morón, Buenos Aires. Machete, y bueno, decías, me agarra el servicio militar, contaste todo lo que contaste de lo vivido en el 82, y después, ¿cómo sigue? ¿Volvés de hacer el servicio? Sí, yo sigo porque yo trabajaba en la rectificadora, armaba los motores y bueno, ellos obviamente venía cada 15 días y bueno,
me ayudaban con un poco de plata, más lo que me podía dar mi papá, que bueno, un laburante acá de herrero. Y bueno, y con eso fui a algunas carreras de karting esos fines de semana y ya cuando volví seguí trabajando de la misma forma, seguimos trabajando en la rectificadora con Saúl. Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy buena, hoy todavía tenerlo ahí a él, ya grande, trabajando menos, pero bueno, para mí fue en ese momento fue un maestro y alguien que me apoyó mucho en los comienzos, cómo había que encarar el tema de los motores, que eran muy competitivos, se trabajaba a un nivel lindo, haber podido ir al autódromo en su momento, alguna carrera de karting, y bueno, la verdad que recorrer la zona y uno se va aprendiendo y se va metiendo con el resto, porque a veces cuesta insertarse. Sí, el rally también me sirvió mucho para uno irse insertando con la gente, ir hablando. Estamos muy cerrados acá y bueno, con el rally tuve la posibilidad de conocer varias provincias, de ir a todos los rallies argentinos, casi a todos lados. Así que bueno, fue muy bueno. Arrancamos con Fernando Andrés acá con el 128, primero armando un motor de un Renault Gordini de acá, de una gente de acá, de Bartoli, en un gran premio que se corrió acá, creo que fue en el 86, una carrera de 3 días acá en Lincoln. Y bueno, y después seguir con eso, hasta que hacíamos 3 autos acá, y después ya empezaron a traernos motores. Uno de los primeros clientes, y tuve hasta que dejó de correr, fue Pepe Maskin, también de Pringles Procio, pero Maskin hasta el año pasado le seguía atendiendo el motor, no sé, casi 30 años. Una historia muy buena porque todos los autos que tuvo le hicimos los motores del 128 hasta el Gol, y creo que del 88-89 hasta el año pasado, que se retiró. Sí. Así que bueno, difícil tantos años haberle hecho el motor de rally, y la verdad que fue también una muy linda experiencia. Y después trabajando mucho en rally, trabajando en el campeonato argentino, trabajando con Hugo Rosso, que pudo salir campeón, con Luis Oxotei, que después falleció, campeonato argentino. O sea, el salto del 2 tiempos, de la moto, del karting al auto con techo fue el rally. Ese fue el paso. Sí, el rally, también hacíamos algunos motores zonales. Sí. Hacía motor para un 4L que corría acá, bueno, algunas cosas más, pero el rally arrancamos y empezamos a viajar con el rally a Entre Ríos, a la provincia de Buenos Aires, a Santa Fe. Así que bueno, empezamos a ir por las provincias que yo no había andado prácticamente, ¿no? Claro. Y bueno, después con el campeonato argentino ya Vuelta a la Manzana, La Rioja, bueno, Córdoba, Misiones, qué sé yo. Entre Ríos íbamos bastante, sí. Pero a la Vuelta a la Manzana, cuando corría Oxotei, me iba en colectivo de acá, porque bueno, yo tenía un Fiat 125 y me iba en colectivo y ellos me iban a buscar a Neuquén y de ahí nos íbamos a Roca y después me venía en colectivo para atender el motor. Así que bueno, fueron momentos muy lindos que vivimos con Luis Oxotei, con toda la gente de Pringles. Una experiencia ese año que salió campeón, la verdad, muy bueno. La última carrera fue en Cutralcó, Plaza Winkle, que era justo cuando había fallecido el soldado Carrasco, que estaba todo eso tan complicado. Sí. Y se hizo una carrera de rally a nivel nacional. Y bueno, y ahí se definió el campeonato argentino. Así que, y después salí también con Hugo Rosso, con el regata que tenía apoyo de Sebel. Eran responsabilidades importantes porque bueno, había toda una fábrica de por medio, aunque era semioficial, pero bueno, le daban todos los elementos y cuando pasaba algo había que rendir cuentas allá. Así que bueno, junto con Hugo Rosso, con el Cuete Guinar y demás, tuvimos 2 o 3 años muy buenos y quedó toda una amistad para toda la vida con ellos, ¿no? Así que bueno, hoy día paso por Jesús María y estoy con ellos de tantos años y bueno, el rally te deja eso, deja amistades que son para siempre. Claro. Y bueno, nos han quedado en muchos lugares, gente que ya no está, pero bueno, eso queda para siempre, ¿no? Tenía anotado por acá que me hables del gringo Beschan. Sí. Peleaste sí, y le ganaste cuando Beschan era en esa época en el rally, era Dios. Sí, la verdad que cuando nosotros, una vez le hicimos un motor para el equipo de ellos, pero cuando Beschan corre contra el Hugo Rosso que hacíamos nosotros el motor, bueno, iban los dos muy rápidos. La verdad que iban los dos muy fuertes y el Hugo... el gringo tenía por ahí en su momento
algunas cosas que hacían de que por ahí le hiciera alguna diferencia al Hugo Rosso, pero han sido carreras, por ejemplo, en Pago del Tuyú, muy parejas, muy parejas, y corriendo 3 días a un nivel con unas gomas que no son las de hoy día, con gomas NRD, y no romper una goma en todo el fin de semana. Nosotros fuimos a Venado Tuerto con el Hugo Rosso, ya el gringo corría en la clase 3. Digamos, esa carrera fue con un Escort Cosworth. Sí. Y había 2 Clio, que uno era de Gabriel y el otro era de este muchacho allá del sur. Y salió segundo en la general el Hugo Rosso con el clase 2, con el regata. Fue una carrera muy linda, quedó en el recuerdo porque nosotros veníamos con un auto de la montaña pesado y enfrentar a Miglio, que tenía un Escort que era clase de pista en Venado Tuerto, y la verdad que el Hugo Rosso había para él que le hacía medio segundo por kilómetro y fue una carrera espectacular. Cuando terminó, que fuimos a un campo ahí que se hizo un asado grande, que estaba Zulemita, estaba toda la gente, el regata estaba segundo en la fila y haberle ganado a todos los clase 3 y detrás de los Clio, la verdad que fue muy lindo. Pero bueno, nosotros hacíamos la parte del motor y el auto realmente era impresionante cómo iba, y el Hugo también. Una persona que fue rapidísimo, que anduvo muy bien, que hoy día sigue siendo el auto 0 del mundial, hasta el último mundial de acá maneja el 0, claro, que le entra el mismo buzo que cuando corría. Y bueno, fue muy lindo, pero te digo, gente que manejaba espectacular, correr un gran premio en San Luis con esas piedras laja con goma NRD y no romper una goma, que cuando lo ponías de costado te la cortaba, y hay fotos ahí de haber ganado el Gran Premio en la clase 2. Pero bueno, Bechan ya en su momento ya había pasado a la 3, pero siempre fue muy rápido el gringo. Y bueno, la verdad que fue toda una época muy buena. ¿Cómo era el diálogo con ellos? Porque eran competencia, Sí. ¿Cómo era la convivencia? No, yo creo que entre ellos siempre se llevaron bien. Después, cuando el gringo Becha empieza a correr con el Regata 2000, lo lleva a Hugo Rosso a correr en la clase 3, lo lleva, ya deja la 2 y va a la 3. Y bueno, nosotros seguimos el camino nuestro del rally, haciendo muchos motores para las provincias, para todos lados que traían. Hemos hecho desde Misiones, para Entre Ríos, bueno, muchos lugares, Catamarca. El rally tiene eso, que hoy día hay gente acá que hace motores rally, que lo están trayendo de Entre Ríos para acá, como lo hacía Mario Rodríguez, hasta que después, bueno, lo perdimos a Mario, falleció, un gran motorista de acá. Y hoy sigue uno de ellos, que era empleado ahí haciendo motores, así que bueno, siempre Lincoln creo que tuvo gente que hizo motores, gente capaz, como lo fue Mario Rodríguez, como bueno, mucha gente que estuvo acá, Ricardo Berti que hace sonales, gente con muchísima capacidad que uno siempre aprendió de ellos. Y bueno, por ahí no tan conocidos. Mario le hizo en la época que corría Cuervo, le hacía el IABA, el Turismo Nacional, hacía autos de rally. El Gazelle que hizo Hugo Cuervo lo hizo Mario. Así que siempre tuvimos muy buen nivel. Y bueno, y nosotros de atrás aprendiendo de ellos, que es muy importante. ¿Vos a Hugo ya lo empezás a conocer ahí en el rally? Sí, él corría en rally, nosotros hacíamos un regata de Fernando Andrés y Cuervo corría con un Gazelle. Claro. Y en la misma clase. Así que sí, obviamente hemos sido rivales, como quien dice, en ese aspecto. Y hemos ido a carreras con los autos, ya sea Concepción, Villa María. Me ocurre Villa María, que fue por Sudamericano, que Hugo también corrió, paró por transmisión, nosotros llegamos, pero bueno. Después Andrés le termina comprando ese auto y sigue la etapa de él, y nosotros seguimos haciendo rally. Y ya después nos traen los Turismo Nacional de Catalán Magni. Digamos, los autos eran de acá, el auto de clase 2 estaba acá y el clase 3 era de Cuervo. Entonces Cuervo trae los motores, que los hacía Mario Rodríguez, ya los trae hechos, y nosotros los seguimos manteniendo. Y bueno, arrancamos esa etapa con Julio Catalán Magni en clase 2. Pero antes que te metas en el TN, ¿cómo era ese mundo, esos asados que vos decís, y cruzarte con ese mundo político de Zulemita, Carlitos Menem Jr., andaría por ahí Carlos Menem presidente? ¿Cómo era? ¿Cómo lo vivías vos? Y en realidad es bastante familiar, pero bueno, se sabe que acá vino Carlitos Menem a correr después que tiene esa pelea con Gabriel Reyes en Concesión del Uruguay, que no quiere seguir más en el Nacional. Nosotros ese día también estuvimos ahí en la técnica, cuando Carlitos lloraba arriba del techo, que Gabriel lo denunció. ¿Cómo fue eso? ¿En el marco de que había sido esa pelea?
Esa pelea creo que vino, no creo equivocarme, por un cambio de ruedas con un gato hidráulico, el neumático que tenían ellos, Gabriel había parado. Al otro día Cuervo larga primero en el camino, con el Gazelle, también rompe la transmisión. Y cuando vamos a un galpón ahí en la ruta 14, que todavía no era la autopista, la autovía, ahí se hizo el desarme general y ahí aparece todo ese problema. Y bueno, y ahí Carlitos Menem se pelea, discute, qué sé yo, y se viene a correr a Lincoln, una carrera acá. O sea, ¿el Chancho lo denuncia estando dentro del mismo equipo, no? No, eran dos estructuras distintas. Sí, dos estructuras distintas. Gabriel como que estaba en Córdoba con su equipo, pero no creo equivocarme, fue algo así. Fue una discusión. Claro, a raíz de la denuncia. Aparentemente sí. Algo así fue, han pasado muchos años y por ahí cuento algo que no es real. Sí. Pero bueno, decide Carlitos Menem no seguir en Nacional y se viene a correr a Lincoln, una carrera que viene traverso. Raro verlo llorar a Carlitos Menem, ¿no? No, lloraba de la bronca que tenía. Claro, por eso, sí, la impotencia en ese Porque momento. Nosotros estábamos hablando con el regata y le apoyaba arriba del techo del auto, pero no, de la bronca que tenía. Claro. Bueno, cosas de... Y viene a correr a Lincoln, se hace una carrera acá y vienen ellos, viene el Flaco Traverso, viene Carlitos Menem y lo traen a Guerra también con un tercer auto. Claro. Y bueno, acá ese día había 100 y pico de autos, nosotros estábamos con el regata, con Fernando Andrés, y la verdad que fue una revolución para Lincoln. Se corrió un Prime en el parque que fue multitudinario, claro. Toda la gente de la ciudad se trasladó caminando al parque que lo tenemos acá cerca. Claro. Y fue un Prime impresionante en el parque con una multitud de gente. Y bueno, fue una carrera que la ganó Menem, salió segundo traverso con los 18. Claro. Y bueno, después nosotros, la verdad que esa carrera veníamos muy bien, muy bien, y se nos rompió la transmisión acá de este lado de atrás de la ciudad en un Prime. Pero bueno, fue la verdad que... Y después creo que siguió corriendo algunas carreras más acá. Pero la primera carrera, cuando tiene ese problema, vienen a Lincoln. Y la verdad que fue una revolución para acá, que claro. Bajaran ellos con... Pero bueno, él siempre con ese grupo. Estructura. Claro. No, después que pasó lo que pasó con él, que falleció en aquel hecho que ya sabemos todo. Sí. Después Gringo Bechan empieza a correr un auto futuro de ellos y seguía haciendo su lemita a las carreras. Pero bueno, yo nunca hablaba con ellos, obviamente, que no estaban ahí. ¿Vos asistías técnicamente? No, yo sí, pero yo con ellos los veía. Como también tuvimos la posibilidad de tenerlo a Luis Landricina en la finalización de los Prime, porque corría el hijo con un 128. Sí. Entonces cuando Luis podía, lo acompañaba, y algunas carreras hemos estado en la finalización de los Prime, porque en ese momento cada Prime se hacía el auxilio en cada uno que terminaba. Sí. Hoy día hay un rulo, pero así que compartir solo, de verlo a Luis ahí, con el respeto que merecía a él, ¿no? Y corría Dino, creo que era. Sí. Fabio era el más grande, Dino corría con un 128 en la clase que nosotros armamos los autos. Andaría el loco Lavari por ahí también. No, en ese momento de no. Acompañante. No, en ese momento no. Pero yo lo he visto a Luis con la señora, con la madre de él, con la señora, y bueno, esas mañanas de frío en Coronel Suárez, un día que era una helada descomunal. Del otro lado de la Sierra La Ventana, veníamos corriendo, bajando de vuelta para Coronel Suárez, y bueno. Y el hombre andaba ahí a la mañana con su gorra y demás, esperándolo al hijo, ¿no? Así que bueno, todas esas cosas del rally. El rally tiene eso de mucho sacrificio, ¿no? Va todo el automovilismo. Sí, lo que pasa es que el rally, sí. Cuando Oxotegui corrió el campeonato argentino, por ejemplo, ellos ya el lunes pasaban por acá, colocaban el motor y como que ya se iban, y él se iba un fin de semana antes para hacer la ruta, con otro 18, digamos. Lleva ese tiempo cuando vos querés hacer las cosas en serio y pelear un campeonato nacional, y dada como son los caminos de acá y demás, insume mucho tiempo y una estructura muy grande. Sí. Los autos de ese momento, hoy día hay unos autos que son tremendos, claro. Pero eso, regata, 18, los Clio, digamos, vos lo comparás con las bestias que hay hoy día, es otra cosa, ¿no? Las suspensiones que hay hoy día. Cuando usábamos el 18, bueno, mucho Rosso usaba, ¿se puede nombrar las marcas? Sí, claro. Sí, usaban amortiguadores Free Rock, sí. Y Oxotegui, por ejemplo, usaba del Fabro, y una camioneta del Fabro con amortiguadores, después terminaba un Prime y venían desinflados, así que se cambiaban los amortiguadores. Y después de los 18 había una linda porque se cambiaba la caja cada etapa.
Ah, mirá. Entonces había una competencia de equipo quién la cambiaba primero. Más rápido. Sí, más o menos en 22, 23 minutos llegaba el auto y volvía a salir. Con la caja cambiada y a veces el embrague. Sí. Así que bueno, estaba el equipo de Juan. En 20, 23 22, 23 minutos. ¿Se bajaba la caja y se cambiaba con el embrague incluido? A veces sí, a veces no, el embrague. Pero tengo más o menos, creo, esa idea de lo que tardaban. ¿Viste? Se preparaba todo y un día estábamos en San Luis y venían bajando de Potrero de los Funes, el auto venía al rojo todo. Claro. Y había que cambiar la caja, había que sacar el múltiple escape. ¿Cómo metes la mano ahí? Y bueno, yo no sabía cómo se sacaba el múltiple escape, que era de fundición y venía al rojo, y lo agarrábamos con un diario entero, abierto, con las manos así, porque tampoco había los guantes. Entonces lo abrazábamos hacia el escape con un diario, todo un diario completo, y se sacaba y se ponía en el piso. Y mientras ellos cambiaban la caja, yo por eso lo iba enfriando un poco, como para que en el momento de ponerlo ya estaba de vuelta. Y bueno, y estaba el equipo de Rally de Juan Pablo, que peleó el campeonato con él, y el equipo de Suriani. Sí. Y bueno, la caja después de la tapa se cambiaba. Una cuestión de seguridad, más que nada por la corona y piñón. Claro. Eran piñones de pocos dientes y sufrían mucho. Y para no quedarse tirado al otro día, terminaba la etapa y se cambiaba la caja. Así que se usaban 2 o 3 cajas por carrera. Pero bueno, era así. Hoy día son otras cajas, son otra cosa. No así los Fiat. Los Fiat tenían corona y piñones mucho más fuertes. Pero los Gazelle hoy día siguen teniendo casi algunos problemas de eso. Y en ese momento los 18 eran piñón y corona, piñones de muy pocos dientes y sufrían mucho. Así que el cambio de caja era clave. Había que preparar todo, esperar el auto y llegar a como viniera, había que tirarse abajo y cambiarla. Así que bueno, era parte de la carrera. Era parte de la carrera porque se hacía muy cerquita del parque cerrado para ya de ahí en 50 o 100 metros entregarlo. Claro. Así que se preparaba el lugar y el auto venía a fondo, frenaba y a meter mano. Yo hacía la parte del motor nada más, era chequear, revisar y todo el equipo era... Pero eso más que nada con los 18, los regatas no tenían ese problema. Regata se trabajaba de otra forma, pero hoy ha cambiado mucho eso. Hoy hay bueno, pero esa fragilidad hacía el espectáculo también, porque sería una maravilla verlos laburar en ese momento, ¿no? Sí, estaban todos entrenados. Para hacer eso, porque vos tenías el tiempo del prime más el enlace y había que entregar parque cerrado, así que no podías, había que entregar en tiempo y estaba todo previsto y las cosas salían, se hacían. Claro. Y por ahí no con toda la herramiental que hay hoy día, todas estas pistolas neumáticas, bueno, era mano a fuerza. Sí, era mano, sí, había también, no es que estábamos con la pluma, pero había que ponerle muchas ganas. Y había que tirarse abajo del auto como viniera, así que bueno, eso lo hacían los muchachos del equipo. Yo la corría más aliviada porque era chequear todo lo de arriba y ayudar en lo que uno podía. Pero bueno, la verdad que esos viajes para el sur y esos viajes con el Fiat 125 para allá, para Madariaga, Pago el Tuyú, la verdad que lindo. Vial Jaime, movimiento de suelo y hormigón elaborado. Pedí en tu seguro Parabrisas Pergamino, junto al automovilismo argentino. Para reparaciones de motores Cummins en Argentina, Cum Motors en Pergamino, Ruta 8, kilómetro 224.500. Teléfono 02477 43 32 86. Email cummotors@cummotors.com. No Ale, concesionario oficial Nissan en Pergamino y toda la zona. Siempre vamos a la Bauto Cruce y hablamos con Mobile, que es reparación y venta de telefonía celular. Bueno, tu vida pasa por acá, ¿no? Ahora vamos a seguir con la parte deportiva. Es de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. ¿Tenés hijos? Sí, tengo 2 hijas. Ajá. Una que nació en el 2000, una en el 2008. Sí. Así que el 2000 hacíamos turismo nacional. En ese tiempo había carrera en Mar del Plata. En febrero se hacían 2 fechas. Y bueno, nació ahí en el medio de las 2 carreras. Sí. Y bueno, pero sí, tenemos una familia conformada y bueno, todo normal. Y la patrona entendiendo el tiempo que te insume todo esto, ¿no? Sí, nosotros muchos años de cuando estábamos de novios yo empecé con esto, así que bueno, fuimos juntos toda esa etapa de empezar con los autos de rally y todo, la verdad que de andar mucho por ahí, claro.
Pero bueno, los que han hecho esto también le ha pasado lo mismo. Diría, es muy sacrificado todo porque los viajes son largos, el turismo carretera mismo, hay mucha distancia, la vuelta. Y es sacrificado la cosa. El trabajo de acá, pero los viajes son sacrificados. Sí. Es lo que más cansa, ¿no? Y sí, cuando van pasando los años, los viajes y la vuelta, bueno, estas carreras que son como esta de San Luis y eso, bueno, a la noche está acá. Claro. Pero los viajes largos, por ahí tenés que parar a dormir y volver al otro día, y los que son muy largos, bueno, se han hecho siempre en avión, ¿no? Machete, vos decías, bueno, te criaste con tu mamá, te dejó de joven, digo, partió joven tu vieja. Sí, yo tenía, cuando iba a empezar tercer grado, ella falleció, así que me crié con mi abuela, la madre de mi viejo, y nos criamos los tres juntos acá, y bueno, y a poner el pecho, mi viejo construyó esta casa que está acá al lado, fuera de hora, hasta que nos pudimos trasladar de otro lugar que estábamos acá en Lincoln, y nos instalamos acá, y bueno, y yo a la escuela acá, en la escuela 18, que está acá a 2 cuadras, hice toda la primaria ahí, y después a trabajar. Hice 2 años un nocturno acá, en una escuela nocturna que había, y después nada más, tengo la primaria y estos 2 años de nocturna, de contabilidad, y después a laburar. El éxito vino a través del laburo y de meterle horas de taller, como contabas vos en tus inicios. No hubo facultad, no hubo carrera de ingeniería, No. O sea, te hiciste en la calle. Sí, por eso te digo que la escuela de las motos y del karting para mí fue muy importante. Fundamental para aprender a trabajar fino y bueno, y después meterle horas, muchas horas, dejando de lado cualquier otro tipo de cosa, meterle horas y horas para compensar lo que uno por ahí, otros son con más capacidad que uno, ¿no? Y después uno aprender de todos, de escuchar a todos. Vos, el que menos pensás, digamos, siempre vas a aprender algo. De alguien que arme los zonales, acá no hay que desmerecer a nadie de nada. Todos te van a dar enseñanza y todo lo que uno pueda escuchar siempre va a ser bueno. Y como te digo, hemos tenido yo la primera leva que no sabía poner a punto de un auto de rally porque había hecho motor de 2 tiempos. Le dije acá a Mario Rodríguez, que bueno, ya no lo tenemos con nosotros, y él vino a ponerme a punto la primera leva. Y de ahí arrancar, porque bueno, estábamos en otra área que eran los motores 2 tiempos. Pero bueno, siempre pidiendo ayuda cuando uno no sabe y darle para adelante. De los zonales debes tener, ahora nos metemos en la etapa de TN. Digo, pero de los zonales tenés campeonatos, ganaste 2 millones de carreras, debes tener 1 millón de anécdotas. Sí, los zonales, ¿qué pasa? El zonal como zonal tiene personajes por todos lados también, ¿no? Sí, acá siempre hubo categorías zonales. Y bueno, pero con el rally también, porque uno, viste, como el rally siempre se dividió en 3 o 4 clases. Claro. En ese momento había 3 clases, 1, 2 y 3. Sí. Y bueno, si vas sumando los campeonatos que van ganando por todos lados, tenés un montón. Sumás como los de Reyes, viste, se suma a todos los que ganó. Sí, bueno, sí. Pero bueno, quiero decir... Esas cuentas que hace el chancho. Sí, le hace esas cuentas y pasa a ser el que más ganó en la historia. Claro. Pero cuando vos sumás, si sumás todos los campeonatos de todas las clases, sí, pero bueno. La realidad que las carreras de rally, al hacer por categoría, el que gana la carrera en sí es uno. Pero nosotros tuvimos también, en un momento hicimos un gol para Topalián, que hoy día Gustavo sigue trabajando en los autos de rally, Sergio y Gustavo, y ganamos la general en Chivilcoy con un gol 1.8, que nosotros le dimos mucho al motor. También fue muy lindo porque fuimos con el auto de Buta y gana con ese auto en Chivilcoy. Sí. Y después, bueno, él lo corre, él venía a hacer un 128, vende 128, hace ese. Yo le decía el motor del Fiat, le empecé a hacer el gol, hasta que él lo vende y ese auto después lo compra Horacio Heiland, en Coronel Suárez, y gana 2 o 3 campeonatos más allá. Nosotros se lo atendíamos acá el motor, así que ese auto fue muy ganador, era un golcito violeta, y ganó muchas carreras. Pero bueno, después había un 147 acá de Roja también, que lo corrió de Gaitani, que salió... de Carabelas él, pero bueno, el auto de la Peña Roja, que corrió el campeonato argentino también. Ese auto salió campeón del santafesino y del bonaerense. Hay una historia muy buena, porque después lo corrió la última carrera Ricardo Pascual acá en Pringles, acá no, allá en Pringles. Sí. Y lo acompañó de Gaitani a Pascual y le ganó el campeonato a Espataro, que viene a ser el tío de Emiliano, ¿no? De Emiliano, sí. Y salió campeón allá en una carrera con barro en Pringles. Así que bueno, esa historia de rally tenemos muchas, pero si uno va sumando los campeonatos por clase, claro, tenés un montón, pero bueno, no los vamos a sumar como Gabriel.
No. Háblame del chancho. No, ¿Cómo era tenerlo como de rival a Reyes? No, él, cuando nosotros vamos a la clase 3, él ya corría con los Clio. Así que de rival, como quien dice, no. No te tocó pelear con No, el campeonato que nosotros ganamos corría Juan Pablo. Ajá. Era muy bueno porque Juan Pablo tenía motor de Berta. Ajá. Suriani tenía motor de Vini. Y nosotros el motor lo hacíamos nosotros acá, el de Oxotei. Pero yo fui y le compré una leva a Berta. Berta me vendió una leva, que la verdad que para la montaña nos dio un resultado bárbaro. Era una leva que por ahí el auto en el asfalto, eso en la marca no decía mucho, pero cuando íbamos a la montaña y había que trepar era un cañón el auto. Sí. Y con eso salió campeón él. Suriani renegaba mucho porque Suriani decía que no era Oxotei, no aceleraba, qué sé yo. Pero Suriani paró un par de carreras y le terminó ganando el campeonato Oxotei. Pero habíamos comprado una leva Oreste y la verdad que nos dio una leva que el motor era tremendo, lo que andaba. Y el resto lo hacíamos acá nosotros. Pero que corría en la clase T era Juan Pablo. Esa fue la... Pero Gabriel ya estaba con el Clio, bueno, después corrió con el Toyota, pero en ese momento corría con el Clio. Sí. Así que bueno. Y Gabriel era así, el día que le venían ganando se enojaba un poco, se ponía mal. Se ponía mal, ¿no? Se ponía mal, y bueno, pero es lógico. Pero bueno, tenía un equipo bárbaro con unos autos bárbaros, ¿no? Tenía equipo y tenía mucha viveza el chancho, ¿no? Sí, él le enseñó a manejar el 18 a Oxotei. Sí. Le enseñó a llevarlo rápido. Sí. Porque el 18, por lo que yo nunca lo manejé, pero no era un auto fácil de ir rápido. Y Gabriel lo ayudó a él a aprender a ir rápido en el camino. Y lo aprendió muy bien. Sí. Lo aprendió muy bien, iba rápido. Y bueno, ellos siempre se caracterizaron allá en Córdoba por hacer autos pesados abajo, robustos y livianitos arriba. Claro. Era una gran virtud que tenían ellos. Y los autos eran fuertes. Cuando Oxotei va, le compra el auto a Pichirilo Torras, le compra un auto que Pichirilo había ganado la clase de él en el Mundial, que era un auto verde. Y yo lo acompaño a ellos, vamos con un 18 al taller de Pichirilo a comprar el auto. Y Pichirilo quería vender uno blanco que tenía ahí, pero le logran comprar ese auto, y ese auto era un auto bárbaro. Pichirilo lo había hecho nuevo para el Mundial. Y junto con el auto vino el mecánico de Pichirilo, el cordobés que hoy día está en Pringles, que ahí quedó el cordobés. Vino el auto y el cordobés, y todos los repuestos. Y bueno, ese auto nosotros le hicimos un motor nuevo, y con ese auto encaró lo que era el Rally Clase 3. Pero la verdad que fue como te digo, una época muy, muy linda, ¿no? Equipamientos Braco, la fábrica número 1 en el país en equipamientos integrales para pickups, presenta su nueva tapa rígida P-Top 3 paños, disponible para todas las pickups. Braco, sucursales en todo el país. www.braco.com.ar, WhatsApp 2473-405-386. Somos SR Fertilizadoras, con más de 25 años de trayectoria en el mercado. Contamos con la gama de fertilizadoras más amplia y de mayor calidad del país. Por eso, 7 de cada 10 productores agropecuarios nos eligen. Somos la mejor opción para nutrir tu suelo. Elegí vos también una SR. Encontrarnos en redes sociales como SR Fertilizadoras. Transportes Veraldi, de Wilde al país. Cargas en general. Transportes Veraldi, apoyando su piloto Cristian Veraldi. Bueno, y termina la etapa. ¿Por qué termina la etapa de rally y empieza la de TN? ¿Cómo fue la transición o convivieron esas etapas? No, convivíamos los dos. Obviamente que el TN empezamos a hacer los dos motores para Catalán. Sí. Después Catalán le compra el auto, el clase 3 que estaba acá, y él empieza a armar su taller allá donde está hoy día. Alquilaba ese lugar. Y ahí no había nada, ahí arrancó Julio con el equipo, se llevó ese auto de clase 3 para allá y el clase 2 lo atendían acá. Y bueno, con el clase 2 logró ganar el campeonato, sí. Y con el clase 3 perdimos 2 campeonatos medio insólitos. Ahí ya empezás a trabajar con Cuervo. No, sí, el auto era, ese Escort de clase 3 era de Cuervo, sí. Y se lo vende a Catalán Magni. Sí. Y el clase 2 lo siguieron atendiendo acá en Lincoln, lo Capurro, padre e hijo, y Cuervo supervisaba al equipo. Y nosotros hacíamos los motores acá. Sí. Y bueno, yo le empecé a hacer los motores a Julio. Y bueno, después
Julio corrió en clase 3 hasta que era acompañante del Flaco Traverso en el TC. Claro. Y corría en clase 3. Después cuando empezó a correr en turismo carretera, ahí bueno, quedaron los motores libres y ahí él me dejó los motores para que yo arrancara solo como motorista de TN. Pero igual seguíamos haciendo motores de rally, que siempre los hacemos cuando tenemos tiempo, pero seguíamos haciendo rally. Y con el TN arranqué yo, él me dejó los 2 motores, me dio una mano muy grande. Y yo le seguía haciendo el clase 2 al hermano, a Catalán Anhelo, Catalán más, claro. Sí. Bueno, pero digamos, ese campeonato del Pingüino, el equipo era Cuervo, vos en los motores y el Pingüino manejando con el Escort. Sí, el auto lo atendían Capurro, Sebastián y Oscar. Sí, Oscar y Sebastián. Sí. Y el auto era de acá de Lincoln, lo había hecho Fernando Andrés, corrió un par de carreras y lo dejó, y se lo alquilaron a Catalán Magni. Y el clase 3, como te digo, era de Cuervo, lo compra Catalán Magni a pagarlo por carrera, bueno. Sí. Y lo instala en Arrecife, se instala ahí donde él está ahora, no había nada, alquila ese lugar, y ahí arranca él con su taller, con ese auto, con un colectivo, que sus comienzos, digamos. Sí. Y bueno, y yo voy con él de la mano, y tuvimos la suerte, ya la segunda carrera que le armamos los autos, ganó las 2 clases en las parejas, que la verdad fue... Pocos han ganado en las 2 clases y bueno, 2 veces pasó eso. En Bahía Blanca, en la aldea romana y en las parejas. Ganamos las 2 clases. Y bueno, la primera carrera ganamos las 2 clases. Yo no tenía ni herramienta para desarmar los motores, porque eran el comienzo. Claro. Así que bueno, y Carlos Marchese dice, bueno, vamos a desarmar los 2 motores completos, habló pelado. Los 2, Carlos. Sí, el recordado Carlos Marchese. Sí, Carlos. Sí. Así que bueno, habló pelado, él y Beto Purciel, que ya no están ninguno de los dos. Sí, tal cual. Y bueno, revisó todo, cargamos en una Renolita Express que había ido de la fábrica de acá, y nos pegamos la vuelta con una alegría enorme, la verdad, enorme. Sí. Y después, bueno, con Julio tuvimos muchas satisfacciones. Ganó un día en Balcarce que se corrió a la tarde, porque no se puede correr a la mañana con la niebla. Sí. Ganamos en Mar de Ajó. La verdad que con ese Escort, tremendo. Y bueno, después cuando él, y como te digo, perdimos 2 campeonatos, medio difíciles de perder, pero bueno, no lo pudimos ganar. Sí. Y después cuando él empieza a correr en TC, ahí ya deja el turismo nacional, sigue el hermano y yo sigo con los motores y ahí arranco yo como motorista. Claro, le alquilo el primer motor a Javier Bernardini y el otro motor que quedaba a Walter Ayastuy. Y bueno, ahí arrancamos. Y con Bernardini tuvimos, la verdad, muchas satisfacciones con ese Escort, que lo armaba Ibáñez, y ganamos carrera, muchas clasificaciones, muchas satisfacciones. La verdad que ese Escort era una masa, era un auto que donde íbamos andábamos bien. Y bueno, y después seguí alquilando motores y haciendo, y después cayó la etapa de Walter Tanoni. Sí. Y así sucesivamente fuimos evolucionando, le hacían los motores a Pablo Rafú de los 3 autos, de Estambul, qué sé yo, bueno. Digamos, todos los motores que podíamos hacer los alquilábamos. La verdad que fue muy lindo. A moverse mucho, a viajar. Claro. Íbamos a Oberá con un carrito y con la cal, íbamos a Salta. Qué bueno. Íbamos y veníamos y bueno, a meterle con todo y laburar mucho. Cosma me hacía las levas, Luis, y el resto lo hacíamos nosotros acá. Y dando una mano a algunos, tenía gente que nos venía a ayudar a hacer los pistones, las bielas. Con una mano de obra muy buena, había una persona acá, Hugo Elizondo, que nos hacía unos trabajos en las bielas y eso espectacular, que también se lo hacía Rodríguez, todo. Así que con la ayuda de él y con todo lo que le metíamos acá íbamos haciendo los motores de TN, los motores a carburador. Después de clase 2 también le alquilamos a Martín Piscini, ganamos carrera, a Videlé. Sí. Pero hacíamos más, digamos, hacíamos clase 2 pero clase 3. Clase 2 andaban muy fuertes los motores de Sergio Torres, que le hacía Percás. Y yo le decía a Nelo Catalán Magni, estaba Percá, Egui, y era duro contra ellos. Tenían muchas mañas, eran bravos, ¿viste? Sí, a Nelo lo tenían alquilado, ¿viste? Percá, ¿viste? Muy mañero. Claro. Sí, era bravo, el hombre venía de... Pero bueno, era bueno correr contra él, porque aparte ellos aprendían, ¿no? Claro. Pero los motores andaban muy fuertes y muchas mañas. Entre maña, trampa... Sí. No, pero... ¿Cuál es es muy finito el... Sí. No, pero trampas no hacían, sino que eran tipos mañeros en la pista,
En la horquilla esa de Concordia, ves, te percás ganando, se paraba arriba el freno hasta que vos lo tocabas de atrás, no se movía. Cuando lo tocabas, te sacaba 5 metros, pues ya tenía la primera puesta, ¿ves? Claro. Esas cosas que, bueno, después aparece toda una generación, aparece Manuel Moriarty en clase 2 y le empieza a ganar. Claro. Y bueno, es lógico, ellos ya eran grandes. Y Egui también era muy buen piloto, muy bueno, que eran cuñados, ellos son cuñados, me parece. Sí. Y los motores los hacía Sergio Torres. Y en clase 3 nosotros hacíamos muchos. Sí. Muchos y bueno, cuando viene Walter Tanoni a buscar un motor, yo le llevo un motor para que lo pruebe en la ruta, que era un motor de Bernardini que había corrido una carrera, y bueno, me encargo un motor, hacemos, y tuvimos toda esa etapa con él, muy linda, que bueno, después terminó como ya se sabe, Sí. pero después seguimos con Omar, y le hacíamos Estambul, hacíamos los otros autos que atendía Rafú, le hacíamos Alzueta. ¿Qué te pasó con esa partida de Tanoni? Y fue la verdad que, como todos esos accidentes que uno no espera semejante cosa, Claro. teníamos una amistad, habíamos hecho una linda amistad, la verdad que la pasábamos bien, nos divertíamos, y bueno, fue un golpe tremendo para todos, principalmente para la familia, ¿no? Claro. Para Luis, para Irene, bueno, esas cosas que pasan, que nadie pensaba que podías perder así a un hijo. Se me ocurre que es algo que solo ellos, uno no se puede poner en un lugar de eso, ¿no? Pero bueno, para nosotros fue un golpe terrible también, y bueno, esas cosas que después que tiene la vida, ¿no? Sí, sin duda. Al otro fin de semana arranca Omar con la Coupé, vamos a Río Cuarto y tiene el accidente de Palma, Luis, que se mata acá, por Tejedor. Así que fue 2 fines, después un accidente en Rosario con un clase 2 también, que había salido tercero en la clase 2 allá en Río Cuarto, con un clase 3 tiene accidente, bueno, cosas que... Así que bueno, sigue Omar y seguimos nosotros también con ellos, laburando, haciendo los autos, y ese campeonato que bueno, que ya se sabe cómo termina, pero bueno, fue muy bueno. ¿Quién lo termina ganando ese campeonato? Lo termina ganando Walter post-mortem, ¿no? Post-mortem. Sí. Exactamente. Pero pasan cosas, ¿viste? Es que a uno veces... de los pocos en la historia, ¿no? Sí, él y Narcís Estefano. En Narcís Estefano, sí. Después no sé si hay un caso más, no recuerdo. Pero nosotros con todo lo que nos quedó acá en el taller, viene Artemio, el tío de ellos y demás, y dice, ¿no se podrá armar un motor para otra coupé? Que la corrió, ahora se me fue el nombre justo, de acá de la zona esta. Sí. Armamos otro motor, y ahora se me va a salir el nombre, que ganó en el 9 esa carrera. Sí. Con lo que quedó acá, a veces las cosas, el destino, todo lo que no usábamos, que eran cosas buenas, pero no llevábamos, armamos un motor, tenía 5 caballos menos, en esa época, en 180 que teníamos. Lo que en los talleres se dice el rejunte. Sí, y armamos un motor y lo llevamos y ganó la final. Igual te salió campeón. Tremendo fue lo que pasó. Sí. Tremendo. Pero bueno, son esas cosas del destino. Canela y Estambul eran los grandes rivales. Canela tuvo problemas. Estambul, que era el gran candidato, que había hecho la pole, que nosotros le hacíamos el motor, que en la semana lo llevamos a Buenos Aires para que él probara. Y va a largar la serie y se le desconecta el cable del acelerador. Esas cosas que no le había pasado en todo el año. Pero era el gran candidato ese día porque Estambul sumando puntos salía campeón él. Claro. Y en la serie queda el último, tienen que entrar a los boxes y bueno, después en la final no me acuerdo qué pasó, pero creo que llegó atrás y le dio los puntos a Tanoni para salir campeón. Bradás. Hernán Bradás. Hernán Bradás, ahí está. Nosotros armamos ese motor para Bradás y gana la final en Buenos Aires en el 9, ¿viste? Esas cosas, con la otra coupé. Claro. Del equipo de ellos. Fue una cosa increíble lo que pasó. Sí, es como que hubiese, no sé quién... sí, lo que pasó ahora con ese auto, cuando corrió... Es el destino. Corrió Ianza el auto de Conci, claro, y gana la carrera. Exacto, exactamente. Pero bueno, ese es el auto tal cual corría. Así. Nosotros armamos un motor, la realidad, con cosas todas buenas, pero que no llevábamos, ¿viste? Y bueno, armamos el motor para cumplir con lo que ellos nos habían pedido, que era poder correr esa coupé de Bradás en honor a que tenían mucha amistad con Walter y todo, y termina ganando en el 9 la carrera y sale campeón Walter Pomoster. Qué increíble, ¿no? Y esas cosas. Qué domingo, ¿no? Porque fue muy sentido. Y ¿no? son cosas que, qué sé yo, uno nunca se vivió una cosa así. No. Pasó aquello en aquellos años con Narcís Estefano, pero esto
fue algo que son esas cosas que ocurrirán una vez en la vida, ¿no? Exacto. Así que bueno, y seguimos nosotros para adelante con Omar. Después Omar le hicimos el motor de turismo carretera, porque ya Walter iba a hacer el turismo carretera. Claro. Ya había comprado una estructura, ya estábamos con el tema del motor. Walter iba a hacer TC. Aparte, en ese momento, campeón y subcampeón del turismo nacional de clase 3 entraba directo al TC. Claro. Por eso entra Omar. Claro. Salió subcampeón de la clase 3 y pasabas al TC. No tenías que hacer otro... No existía el Moura. No. Había un TC pista, pero... entonces Omar va directamente a correr al TC con una Chevy saliendo subcampeón del TN. Y bueno, Walter estaba decidido, iba a salir campeón. Salió campeón sin haber corrido las últimas carreras, así que... Claro. Y iba a correr en TC con Ford y nosotros le íbamos a hacer el motor acá. Así que bueno, estaba todo eso encaminado, porque ya habíamos armado un motor de cuando empezó Berna, un motor para entrenar que usaba Berna, lo armábamos acá. Así que bueno, ya teníamos algo más o menos encaminado en lo que el conocimiento. Y íbamos a hacer eso y bueno, se truncó todo y arrancó Omar con el Chevrolet y después cuando hizo el Ford nosotros le hicimos el motor acá del Ford. Claro. Para Omar. ¿Con el Tavo trabajaste en el TN? No, esa etapa la hacía Mario Rodríguez acá, los motores, sí. Y los autos los atendía el equipo acá de Lincoln, sí. con otra gente acá, pero yo no, en el turismo nacional no. Pero los motores los hacían acá, lo hacía Mario Rodríguez, sí. Bueno, y en el TN ¿hasta cuándo seguís? En el TN sigo, nosotros arrancamos el TC en el 2002, sí. Y creo que 2 años más. Hacíamos las dos cosas, TN y TC, y en un momento hubo que tomar una decisión, y la decisión fue, bueno, dejar el turismo nacional. Teníamos motores CETEC, ya los 16 válvulas, sí. Y bueno, lo dejé al TN, me pareció en ese momento... Tenía que tomar una decisión, o dejaba el TC o dejaba el TN. Y bueno, decidí hacer eso. Algunos motores los vendí, al Sueta le vendí el motor y todo después de una carrera, y bueno, otros motores se los di a Penín, en ese momento, a Gustavo, y arranqué solo con el TC. Bueno, antes de meternos en la etapa TC, ¿qué resultados, más allá de lo que contaste de Walter, de TN te quedan en el palmarés tuyo? No, bueno, campeonatos, tenemos aquel de clase 2, ese de clase 3, sí. Pero después muchas carreras que anduvimos bien, que ganamos también con Estambul, ganamos con Piscini en clase 2. El primer motor CT que hacemos acá nosotros, porque ¿qué nos pasó? Cuando arranca la etapa de los motores 16 válvulas, yo como que me quedé un poco con estos motores y en un momento a mitad de año ya no tenía más clientes, me quedé sin nada, ¿no? Claro. Bueno, nos afectó bastante la parte de laburo, de salud, de todo, pues estábamos mal. Entonces me dijo Tanoni y Omar, dice, el día que tenga los motores hechos, nosotros vamos a usar los motores tuyos. Así que terminamos un motor, yo creo que ya no sé si era el primero o el primero lo hice yo para Sergio César, me parece, que era el equipo de Estambul, del equipo de Rafú. Sí. Para César, después para González, para Estambul. Pero me parece, cuando yo le hago el motor a Omar, el primero, vamos a correr a Mar del Plata y venía ganando la final. Y estaban los motores de Vini, de Berta, y la verdad que yo tenía una alegría enorme, la verdad, porque me parecía mentira, ¿viste? Esos tipos, ¿no? Sí, más que nada, digamos, los motores, pero más que nada aparecer con un motor de eso y venir ganando la carrera. Claro. Y bueno, esas cosas que pasan una vez en la vida, se nos rompe el volante motor, se le rompe a Omar, entonces empieza a vibrar muchísimo, se voló un pedazo de volante. Pasó por abajo de la caja y cayó a la pista. Y vibraba, entonces en la curva de atrás de la confitería en Mar del Plata no tenían dirección hidráulica los autos como ahora, todavía era dirección mecánica. Y entonces tenía que tener la palanca con una mano porque saltaban los cambios y con una sola doblar. Y creo que ganó Jean Antoni esa carrera. Lo termina pasando y creo que termina segundo o tercero. No la puede ganar, pero por esa razón. Y la verdad que fue una lástima porque veníamos para ganar encima del Mar del Plata para que te pasen. Claro. Y veníamos bien, pero empezó a vibrar tanto cuando se rompe el volante motor. El motor llegó. Se torció el cigüeñal, todo, pero llegó. Pero la perdimos, no la pudimos ganar. Y bueno, pero son cosas que pasaban en ese momento. Y después con el auto de Walter tuvimos muchas satisfacciones porque estaban los Honda.
esos 5 o 6 Honda que hacía Lisi. Sí. Entonces hemos tenido duelos tremendos contra los Honda. Claro. En Salta, una carrera que Walter venía ganando y venían todos los Honda atrás, que había ido Luca Armelini a ponerlo a punto a los autos allá. Y venían todos los Honda, lo traían metido. Y se empieza a desinflar una goma trasera, cosa increíble, las gomas eran Faneco esa. Sí. Se empieza a desinflar y terminó séptimo en la carrera. Pero era un cañón, veníamos ganando la final y era un duelo contra ellos, porque obviamente que eran autos de menos cilindrada, pero con motores de 4 válvulas por cilindro, 1600, y estos eran 1008 a carburador, ¿no? Claro. Entonces era una batalla terrible contra ellos. Sí, cambia el sentido del competitivo, ¿no? Sí, claro. El equipo de Alisi, con todos los Honditas, que eran unos autos de nueva generación, contra la XR3. Pero bueno, ese día fue una amargura, aparte a 1500 kilómetros de acá, a la vuelta, esa tristeza de haber perdido esa carrera, pero bueno. Claro, porque cuando perdés, los kilómetros parecen mucho más, ¿no? Sí, era un viaje de vuelta infernal. Acá tenemos 1500, o sea, pero bueno, cosas de... Una etapa hasta ahí, entre karting, los motores 2 tiempos, la moto, el rally, los zonales y el TN, hasta ahí maravillosa, ¿no? Digo, con un montón de vivencias, lindas, feas, pero en definitiva te fueron haciendo la personalidad de un Machete Esteban, que después brilló en el TC, que ahora nos vamos a meter en esa etapa. Sí, la verdad que bueno, y siempre en esto muchas veces poder motorizar equipos buenos, claro, sin desmerecer a nadie, pero a veces claro, cuando vos tenés la suerte de caer, como caímos acá después en el equipo, como habla del TC, sí, eso también te da, pero bueno, caímos en ese momento en el equipo de Tanoni, que tenía un auto bárbaro, que probaba muchísimo en Rosario, que bueno, peleamos todo lo que peleamos, y también con Ibáñez, también que ya lo perdimos con Ibáñez, con el Turismo Nacional, sí, con Gaby Rodríguez, que Gaby hacía quizás no la cantidad de autos que hace ahora, pero hacía muchos gol, clase 3. Le alquilamos el motor también a Fabián Pisandelli en ese momento, de la Coupé, con el equipo Rafú, con Estambul, todos equipos buenos. Obviamente los motores nos andaban bien y nos venían a buscar, digamos, querían usar los motores, pero también teníamos eso de poder, como te digo, sin desmerecer a ningún equipo, pero a veces cuando uno tiene la suerte de motorizar autos que son buenos, también se luce el trabajo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en ese momento estaba Pou, que hacía los motores de la Santina, estaba RG, que hacía Pascal y algunos motores, estaba, bueno, ya los Rivas, sí, haciendo los motores, y estaba Víctor Boscarol, gran figura, que Víctor hacía el de Canela, el de Suriani, el de Han, que con Han hemos tenido unos duelos. En Mar del Plata Han andaba muy bien, a pesar de los problemas de sus piernas. Sí. Como ahí no había que modular nada, con Adrián Han ha habido unos duelos terribles. Le hemos ganado con Piscini y le ha ganado Adrián en Mar del Plata. Bueno, eso lo hacía Víctor Boscarol, que Víctor pero Víctor iba a las carreras y era un fenómeno, ¿viste? Fabián no iba en ese momento, iba Víctor, y había esa amistad con Esteban, Pou, y también con los Rivas, que hacían el de la Rauli, y bueno, y más motores que hacían. Así que bueno, había muchos autos de clase 3, quizás tanto más que ahora. Clase 3 tenía un parque grandísimo en ese momento. Nunca viviste la presión que después me vas a contar, seguramente viviste en el TC, ¿no? Hasta ese momento no conocías esa presión. Sí, pero bueno, siempre la responsabilidad. No, sí, pero es la responsabilidad. Sí, el TC una como cosa, que. La presión es otra, ¿no? Sí, obviamente, ¿viste? Cuando pasa eso. Pero bueno, en el Turismo Nacional por ahí sí, había su responsabilidad como siempre. Claro. Pero el TC es más exigente. Claro. Aparte del TC de esos momentos, que los motores no tenían la confiabilidad de ahora. Mientras se corría en la final ibas pensando todo lo que estaba girando, que había armado y qué podía pasar. Y después, digamos, de cuando empezamos nosotros en el 2002, se fue evolucionando en muchos elementos. Claro. En el 2002 vos erraba un cambio el piloto en el TC y te estiraba las válvulas. Claro. Y anteriormente a eso también. Sí. Y después se fue mejorando muchísimo la calidad de las válvulas y se llegó a un punto donde hoy día en un motor varillero se pueden usar 6-7 carreras. Nosotros las cambiábamos todas las carreras. Claro. A veces por ahí se cambiaba, pero teníamos el proveedor, la fábrica, que nos entregaba válvulas para cambiarla todas las carreras. Claro. Entonces nos ha pasado de que alguien erre un cambio y tenía que cambiar las válvulas. Claro. Entonces era una etapa donde mientras el auto corría en la pista vos estabas sufriendo con todo lo que giraba adentro. Botadores, reguladores,
era muy fácil romper un regulador de válvula. Claro. Y después se fue mejorando, apareció el Chino Ramos haciendo unos reguladores que eran irrompibles. Y ya eso se solucionó, las válvulas empezaron a mejorar la calidad, cambiaron los materiales. Bueno, se fue evolucionando donde los motores ya varilleros no tenían tantos problemas. Pero la primera etapa era las cajas, vos erraba un cambio o rompía un engranaje y se rompía toda la caja. Porque ha pasado, eran unas cajas chicas y se rompía un diente de una y trillaba todo. No era la etapa Sainz. Sí, eran Sainz, pero no eran las cajas grandes de ahora. Claro. Después Sainz saca esta caja, que ya la pensó para una marcha más y todo, pero ya era una caja más robusta, más grande, se rompió mucho menos. Y bueno, después una evolución de los motores que arrancamos, hoy día los motores tienen 150 caballos más que cuando empezamos. Claro. Porque los motores eran 3 litros, Claro. después fuimos a 3100, después fuimos a 3200, Claro. pero aquellos motores de 3 litros, que era para todos iguales, ¿no? Porque, tenía muchísima menos potencia que tiene un Moura ahora. Claro. Un TC Moura de ahora tiene más potencia que lo que teníamos en ese momento. Que el TC de esa época. Sí, sin duda. Sin duda. Así que bueno, pero creo que tenían todos con lo que se corría. Pero había cosas más frágiles. Y hoy día se ha mejorado muchísimo todo eso. Ya en los últimos años el motor varillero ya era mucho más confiable. Y hoy por ahí lo ves en el Moura y todo, pues se está tirando el mismo más régimen que se tiraba con el TC. Claro. Y los TC Moura son esos, con más cilindrada que al comienzo. Son 3100, aquellos eran 3 litros. Claro. Pero bueno. Los Mouras es el TC de antes con los motores varilleros. Exacto. Sí. Se sigue conservando esa mecánica. Sí, porque bueno, quedó utilizando todos esos elementos que habían quedado, más lo que se fue haciendo nuevo. Claro. Pero ese es el motor. Obviamente que en los Ford el último tiempo ya corríamos con 3200. Sí. Pero corrimos muchos años con 3100. Y al principio 3 litros, ¿no? Pero bueno, fue insertarse en el TC era una responsabilidad muy grande. Machete, el cachetazo más grande de tu vida, el cáncer, ¿no? Por el que tuviste que pasar. Ah, sí. Sí, dentro de todo fue un problema, justo nos agarró en la pandemia. Ajá. Pero bueno, por suerte, con un tratamiento de rayo y de quimio, salí a flote. Y por ahora va todo bien, no era tampoco tan grave. Era grave, obviamente, pero no era que me iba a morir de eso. Ya me dijo acá el primer médico que me dio, esto no te va a morir, pero bueno, hay que hacerlo. Claro. Pero bueno, sí, fue complicado porque bueno, encima en pandemia, sin trabajo, digamos, era un momento medio duro. Pero bueno, le puse el pecho y lo hicimos el tratamiento acá en Junín y el resto acá en Lincoln. Así que no me tuve que mover tanto, iba y venía. Plena pandemia, que había que salir con permiso y todo eso, pero... Sí. Pero bueno, cuando uno llega ahí y ve que lo de uno al lado de las otras cosas que se ven es mucho menor. Claro. Para mí era grave, pero cuando llegás allá y ves todo lo otro, bueno, ves que... Sí, es como que, no sé si es un consuelo, pero bueno. No es un consuelo, pero sí, bueno, ves cada cosa. Yo estaba 45 minutos ahí haciendo rayo y me venía, pero bueno, de esa parte zafamos. Está bien. Te afecta algunas cositas más, pero bueno, pero vamos bien. Está muy bien, la sacaste. Sí, eso sí. Sí. Está muy bien. Sí, le metimos para adelante y bueno, el tratamiento salió bien. Y ponerle voluntad porque es duro el tratamiento de rayos. Pero como te digo, cuando llegás allá hay otras cosas que son Mucho peores. Son peores, cosas más complicadas. Así que bueno. Está bien, y a veces mucho tiene que ver el ánimo, el apoyo de la familia, de los compañeros de laburo, el ambiente. Sí, lo que pasa es que estábamos medio aislados, ¿viste? Porque bueno, como te digo, no era justo el momento de la pandemia. Bueno, pero hoy el WhatsApp, la videollamada, la gente siempre estuvo. Sí, les digo, aparte yo me había mentalizado, porque esos tratamientos la última semana son muchas sesiones, algunos no la soportan, y yo agarraba la Surán que tenemos nosotros y un licuado de banana que hacía mi señora y arrancaba para allá, ¿viste? Me acompañó las primeras veces y después me iba y venía solo. Le metía un pendrive con cuarteto y a darle para adelante, ¿viste? Y sí. Y a darle para adelante de lunes a viernes, pero bueno, está bien. Está muy bien. Sí. ¿Esa etapa ya la pasaste? Sí. ¿De ese tratamiento? Sí, por lo menos no hay problema. Algunos chequeos y
Y esta zona de acá está... Hasta ahora está bien. Esperemos que siga así. Ya vení con los rodillos modificados, hablando de fierros. Sí, son cosas que pasan, pero bueno, por ahí no sé a causa de qué, pero... Claro, porque nunca fumaste vos. No, tomar y fumar no, pero bueno, no sé, la verdad. Vino, lo superaste y ya está. Sí, ya está, yo ya ni... No es que no me acuerde, pero pienso para adelante. Está bien. No, tampoco me olvido porque bueno, la otra vez, el otro fin de año hicimos un pequeño chequeo de la garganta, unas imágenes, acá con la gente de acá de Lincoln nomás, y bueno, se ve todo bien, así que bueno, allá vamos. Está muy bien. Machete, bueno, ¿cómo entrás? Porque, o sea, vos hablabas de la etapa de Tanoni, el proyecto de TC con ellos, que después se trunca por lo de Walter, después mucho más adelante le das motores a Omar, pero el que te convence para entrar al TC es Cuervo. ¿Cómo entras? ¿De la mano de quién entras? Sí, yo entro de la mano del equipo, sí. ¿De Hugo? Sí. ¿Te costó convencerte cuando te... lo que pasa ¿Qué pasa cuando te trae Hugo el proyecto? No, él me dice hacerlo en el 2001 y yo le digo, mira, no me sentía, viste, como para encarar eso. Aparte estaba acá, había 2 autos de primer nivel. Y bueno, así que 2002 arrancamos. Porque, o sea... Él en esa época tenía motores de Johnny, de Benedictis. Y todos eran de Johnny, ¿viste? En esa época... Rodi hacía el de ochonero, sí. Laborito hacía 2, sí. Creo que era el de... por ejemplo, una carrera de Rafaela que ganó el equipo. Laborito hacía el de Henry Martin y el de... que ahora corre el hijo en el Moura, ¿no? El de Rosario. Sí. Bueno, creo que hacía esos 2 motores. Sí. Por ahí hacía alguno más, te digo así. Y después el resto de los foreros hacía Johnny. Sí. Era 20, 22, 23, 21, 20, qué sé yo, los que llevaba. Así que caímos nosotros ahí, bueno. Pero bueno, arrancamos ganando. La verdad fue una sorpresa. Sí. Pero bueno, no solo por el motor, ya por el auto. Ganás en Mar de Ajó, ¿no? Gana en Mar de Ajó, sí. ¿Con qué piloto? Con Aventín. ¿Con Diego? Sí. Está bien. Que, entiendo la historia, si no me la contaron mal, Johnny... cuando Hugo le dice de que quizá una carrera paraban y empezaba vos con los motores, Johnny le dijo no te doy más motores y no te quedó otra que hacerlo vos. No, porque iba a ir con un auto con el motor y el segundo auto era para Tito Ratavizcaya. Sí. Para Tito. Entonces el motor de Tito lo iba a proveer Johnny. Sí. Cuando le dice de este cambio, Johnny le dice no te doy motores. Así que el que teníamos de repuesto para este auto lo tuvimos que llevar para Ratavizcaya. Claro. Y fuimos a Mar de Ajó con lo puesto. Sí. Nada, no teníamos nada, digamos, las bujías, un carburador de Alfredo López y un carburador de... el otro lo había hecho Beto, por cierto. Bueno, no teníamos más nada. Así que fuimos, Tito se enredó ahí en la chicana, se pegó en la primera vuelta y ganó Aventín. Así que bueno, ahí arrancamos. Segunda carrera fuimos a Balcarce con 75 kilos de lastre, porque sumabas kilos por punto. Sí. Y el que no llegaba a los 50 kilos, digamos, no cargaba. Y como este ganó clasificación serie final, el segundo no llegó. Creo que salió segundo entre el Ledesma y el de San Pedro. El Pichi. El Pichi Iglesias, no sé si segundo quién de los dos, segundo y tercero. Sí. Un Ford de Johnny y un Chevrolet Pedersoli. Sí. Ese fue, pero no me acuerdo quién salió segundo. Creo que salió segundo el Pichi y tercero Ledesma. A veces fue. Sí. Y fuimos a Balcarce con los kilos y ellos sin kilos. Salió quinto. Carrerón, aparte con eso, las trepadas. Yo. Costaba. Pero bueno, ganó 3 carreras en el año, pero que fue muy regular en ese momento la Ortelli. Ese campeonato, no sé si ese o el segundo, arranca y termina en Mar de Ajó. Sí. Pero no me acuerdo si fue ese o el segundo. Ganó el Ford 3 carreras en el año, pero no pudimos ganar el campeonato. Lo ganó Ortelli, que había ganado una. Sí. Ortelli era ligador, aparte, ¿viste? Sí. Sí, era ligador. Y... ¿Cómo? Era ligador. ¿Cómo pero es bueno, eso? Tenía mucha suerte. Y sí, bueno, pero hacían las cosas bien también. Pero siempre tuvo una cuotita de... Y tenía un gran auto, motor de Pedersol y auto de Alberto. Bueno, de hecho, el campeonato que iba a ser campeón Ponce, lo contó Ponce hace un poquito atrás, por el famoso baúl, gana Guillermo y gana un campeonato sin haber ganado en pista. Sí, bueno, eso sí. No, pero por eso te digo, Guillermo... Ligador. Ligador, pero aparte nadie puede
desconocer de la No, virtud, por favor, no. Pero en esto también tenés que tener una cuota de suerte. Claro. Un día gana una carrera en Buenos Aires de que dobló en la horquilla, el escape iba tirando los pedazos de fierro del motor. Oh, Y llegó, terminó con el motor roto. Y por ahí otro, como nos pasó con Berna, que venía ganando una carrera Tavo por 5 segundos y faltaba una vuelta y media, y se nos rompió una tapita de un botador, que se nos podía haber roto el de admisión, no, se nos rompió el de escape, y rompimos el motor en una vuelta y media, veniendo ganando. Entonces a veces, y yo le digo, nunca más nos va a pasar esto en la historia, y nunca más nos pasó. Pero nos pasó el día que venía ganando. Por ahí venís 25 y no te pasa nada, pero es así. Claro. Pero Guillermo tenía una cuotita de suerte. Pero las cosas también las hacían bien, obviamente. ¿No? Y no lo vamos a poner lo que manejaba Guillermo. No. La figura de Ortelli es indigna. Pero como decís vos, ligador. Es un poco ligador. Cada vez más argentinos buscan comprar un auto para refugiarse de la inflación, pero se encuentran con una gran barrera. ¿Hay stock? ¿Hay stock? Sí, acá hay stock. Tu Renault Kangoo, Sandero o Logan 0 kilómetro a un clic de distancia. Pergaminoautomotores.com.ar. Si tenés unos minutos, vení, subite y hacete un test drive en nuestra concesionaria de Pergamino, San Nicolás, Junín o Venado Tuerto. En Pergamino Automotores, aguarda tu próximo 0 kilómetro. Hay stock. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel, de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurocel, de Rus Seguros. Servicio El Sauce, Sociedad Anónima, roscas, transportadoras, cintas, renders, galpones, montajes, obras civiles, asesoramiento técnico y obra llave en mano. Servicio El Sauce, Sociedad Anónima, Avenida Jauregui y Santa Inés, teléfono 02477 43 77 85. Montanari, concesionario oficial Ford en Pergamino y zona. Vení a conocer la nueva generación Ranger. Consulta financiación en cuotas fijas, con plan óvalo, adjudicación pactada en cuotas 7, más bonificaciones especiales. Más info en montanariford.com.ar. Seguinos en redes sociales, @montanariford. Bueno, le dije que este inicio había sido con muchísimo esfuerzo, con un montón de contratiempos, la ayuda de la familia Tanoni, aquel campeonato de Walter post-mortem que marcó una historia dentro del turismo nacional. Bellísima historia para no perderse un solo minuto de lo que ha contado durante toda esta hora Machete Esteban. Su lucha contra el cáncer, cómo la dio vuelta, cómo la maneja. Y la semana que viene, como le dije al principio, comenzamos a contar toda la historia del turismo de carretera, íntimamente ligado Machete Esteban con el Lincoln Sport Group, con Hugo Cuervo, el escribano polémico del turismo de carretera. ¿Quién pagó aquella multa del motor de fuera de reglamento de Diego Ventín? ¿La pagó toda Cuervo o fue a media? ¿Cómo pasó ese fin de año, Machete Esteban? Todo eso se lo contamos la próxima semana. Muchas gracias, que la pase muy bien.